por seguir junto a Informa TVX. Iniciamos la entrevista correspondiente a este jueves 24 de septiembre del 2015. Ya se encuentran con nosotros Roberto Rugamas y Óscar Campos, ambos miembros de la Red por el Derecho a la Comunicación. Con ellos estaremos discutiendo durante los próximos minutos un tema importante. Hablamos de la concentración de operadores de radio y televisión en el espectro radioeléctrico, teniendo como contexto una reciente sentencia de la Sala de lo Constitucional que, como lo hemos señalado, declaró inconstitucionales algunos artículos de esta referida ley. Sin embargo, la Red por el Derecho a la Comunicación ha señalado que la sentencia adolece de vacíos, sobre todo respecto a la digitalización del espectro en el año 2019. Estaremos hablando a qué vacíos se refieren y profundizando, por supuesto, en el debate. Nosotros los invitamos a que participen de la entrevista a @expresatvx y @canaltvx. Óscar, bienvenido. ¿Qué tal, Saúl? Gracias, un gusto estar acá. Roberto, también bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto, Saúl, de acompañarte y un saludo al público. Excelente. Bueno, empecemos con la materia. Y vamos a ir punto por punto, porque ustedes han presentado un recurso de aclaratoria de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, y yo quiero que vayamos analizando lo que ustedes le piden a la Sala. Quiero comenzar con usted, Óscar, porque dice, más bien ustedes han pedido que se aclare si el tribunal, si la Sala con esta sentencia está considerando la existencia del sector público y el sector comunitario como sujetos de concesiones. Yo quiero saber por qué es importante que la Sala exprese esto en la sentencia. Sí, claro. Recordemos que en la sentencia de inconstitucionalidad que la Sala emitió hace un par de semanas atrás, habla acerca del mecanismo de subasta, que en la actual ley de telecomunicaciones es el único mecanismo válido o reconocido para el acceso a las concesiones de frecuencias. En su resolución, la Sala establece que declara inconstitucional este único mecanismo, que deben establecerse otros mecanismos alternos a la subasta. Correcto. Y esto para permitir el acceso a otro tipo de operadores. Entonces, nosotros hemos solicitado como Red por el Derecho a la Comunicación que la Sala nos aclare si al referirse a estos otros tipos de operadores está reconociendo tácitamente la existencia de otros sectores de la telecomunicación, como lo son los sectores de radios comunitarias o televisión comunitaria y los medios públicos. Ahora, pero ¿en qué cambiaría el hecho de que la Sala reconozca la existencia de medios comunitarios y públicos si ya dijo el mecanismo económico no es el único para poder asignar frecuencias? Sí, de hecho la Asamblea Legislativa deberá de regular cuáles serán los mecanismos alternos. Entonces aquí es importante que la Sala en su aclaratoria diga efectivamente se reconocen otros dos tipos de medios de comunicación y que se haga un proceso de asignación diferente al económico, y la Asamblea Legislativa deberá de ir a verificar los mecanismos que hay en otras legislaciones, en otros países, el concurso público, por ejemplo, el concurso en base a un proyecto comunicacional en los casos de radios y televisiones comunitarias. Entonces, en ese sentido es importante que la Sala aclare si efectivamente lo reconoce. Es decir, que ustedes piden la aclaración a la Sala para que mejore el trabajo una vez que esto llegue a la Asamblea Legislativa y pueda determinar nuevos mecanismos de asignación. Sí, es por eso. Precisamente. En otros países pues hay mecanismos de acceso diferenciados, tanto para el sector público por asignación directa o para los medios comunitarios a través de concurso público para ver cuál es el mejor proyecto comunicacional que se le va a brindar a la sociedad, teniendo en cuenta que el derecho de la comunicación es un derecho esencial. Excelente. Roberto, ya de alguna manera adelantaba a Óscar con algunos de los mecanismos alternativos de asignación de frecuencias. La Sala ha sido clara y ha dicho la subasta no debería ser el único mecanismo para que el Estado concesione la asignación de frecuencias. Me gustaría que puedan profundizar con la audiencia qué mecanismos alternativos tiene la Asamblea Legislativa a la hora de asignarle frecuencias a radios comunitarias o medios públicos. Bueno, la Sala dentro de su sentencia recoge algunos ejemplos de estos mecanismos. La subasta es un mecanismo que privilegia la capacidad económica de las personas que someten a adquirir una frecuencia. En ella se fija un precio base y se va elevando la oferta, y la Sala dice, bueno, tampoco es que esto por sí solo sea inconstitucional, pero el hecho que solo exista la subasta como única forma de adquirir una frecuencia sí es inconstitucional. Entonces propone otros dos ejemplos, como son un concurso público en el que se valoran no solo elementos económicos, cuantitativos, sino también cualitativos. Es decir, un plan de desarrollo de medios, la capacidad técnica, el equipo técnico que se va a implementar al explotar una frecuencia, y el ente rector o el ente que va a otorgar la concesión valorará de manera técnica y va a emitir una resolución fundada quién cree que es el mejor concursante para quedarse con la frecuencia.
Y otro criterio podría ser un sorteo, en el cual no existe una competencia por escala, sino que es aleatorio. La Red por el Derecho a la Comunicación tiene un mecanismo, digamos, por el cual estaría apostando para que pueda ser incorporado por la Asamblea Legislativa. Creemos que se debe implementar un mecanismo diferenciado y esto tiene un fundamento en lo que ya explicaba Oscar, que para cada sector o para cada medio debe aplicar un mecanismo diferenciado, porque probablemente los medios que tienen un fin de lucro, un fin comercial, sí la subasta puede ser un buen criterio. Sin embargo, para medios comunitarios que no tienen finalidad de lucro, sino un ánimo de desarrollar la pluralidad informativa, de generar democracia participativa en las comunidades, en lo local, la mejor manera sea un concurso. Y cuando se llegue a un punto de empate técnico, por ejemplo, en un concurso, que ambos finalistas reúnan el mismo estándar de calidad, se puede resolver mediante un sorteo. Excelente. Ustedes han sido claros sobre la necesidad de mecanismos alternos a la subasta y en seguimiento también a lo que la sala ha dictaminado respecto al tema. Yo quiero preguntarles algo, porque también se ha generado, y acá quizás estaría el fondo del análisis que ustedes presentan, cuando la sala habla hay que respetar, a pesar de que existan mecanismos alternativos, hay que respetar derechos adquiridos, concesiones adquiridas para generar seguridad jurídica, es lo que dice la sala. Yo quiero saber algo, señor Campos. ¿Cuál es el vacío que ustedes encuentran como Red por el Derecho a la Comunicación cuando la sala se refiere a derechos adquiridos? ¿Hay señalamientos sobre esto? Sí, claro. En la aclaratoria nosotros le pedimos a la sala que nos explique si prepondera más o tiene mayor relevancia el derecho adquirido de un bien sobre una explotación de una concesión de frecuencias adquirido, valga la redundancia, por una persona particular, que el derecho de la colectividad. Es decir, por seguridad jurídica sabemos que la sala, pues en su sentencia, respeta los tres principios básicos de la Constitución: seguridad jurídica, justicia social y bien común. Pero al momento de dar esta sentencia, pues nos parece que está premiando, digamos, el derecho adquirido de algún particular sobre la posibilidad de que la colectividad o que el bien común de la ciudadanía esté o tenga mayor relevancia y se pueda permitir otro tipo de aperturas. Entonces creemos que es importante hacer ese análisis desde el punto de vista constitucional, si es más importante el bien jurídico de una persona en particular o de un sector en particular o el bien jurídico de la colectividad. Ahora, ese tema no se resuelve cuando la sala señala que también es inconstitucional prorrogar automáticamente las concesiones por 20 años. Es decir, no le establece ahí, ya, mira, tiene un techo, tiene un límite usted para que se siga explotando esa frecuencia. Sí, no, en este caso la renovación, pues recordemos que es una renovación automática, elimina la sala de lo constitucional la palabra automática, pero le dice a la Asamblea o al legislador que las actuales concesiones se mantendrán por un periodo más de 20 años. Es una renovación automática tácita, en razón de los derechos adquiridos y en razón de la inversión que se ha realizado, un criterio muy económico para poder decidir. A ver, entonces, si terminan esos 20 años, ¿se prorrogará automáticamente? Se prorrogará, salvo algunas o bajo algunos requisitos que la misma Asamblea Legislativa deberá de establecer. Es por eso que la propuesta de reforma que REDCO está trabajando va enfocada a darle atribuciones a la CIGET y a otros organismos como la Superintendencia de Competencia que regulen los requisitos para que esta renovación, que no va a ser automática, pero que la sala ha dicho sí denles otros 20 años por un momento, se pueda ya llevar a revisión primero y que esto permita la apertura también de espacios. A ver, se presentó en su momento denuncias, demandas de inconstitucionalidad de esa ley en lo referente precisamente a este tema. ¿Ustedes hubieran esperado otro tipo de resolución al respecto? Sí, precisamente hubiésemos esperado que la Asamblea, que la sala reconociera efectivamente que la renovación automática es inconstitucional y que los actuales operadores, no hablando de una expropiación, sino que hablando de que se pueda hacer una revisión de todo el plan de comunicación que tienen, de cómo fueron adquiridas estas concesiones, porque recordemos que hay muchos señalamientos de irregularidades en la asignación de frecuencias en el pasado, entonces que se pudiese revisar esto y luego ordenar todo el espectro. Excelente. Ya vamos a tocar ese punto que me parece fundamental, el hecho de cómo se adquirieron estas frecuencias en el pasado. Señor Roberto Rugamas, a ver, hablemos de algo, porque han dicho es importante que la sala no determine qué prepondera, el derecho de la colectividad o los derechos adquiridos por unos privados. ¿Por qué es importante que para 2019 y con este proceso de la digitalización el espectro pueda quedar abierto a la participación de nuevos actores? ¿Por qué es importante que se regule esto para esa fecha? Bueno, el espectro radioeléctrico, algunas personas especializadas con criterios técnicos han advertido que un canal analógico,
cuando se cambie de manera digital, se amplía, es decir, de un canal se puede fragmentar en otras frecuencias y se abren posibilidades. Sin embargo, la sala en su sentencia dijo que se deben respetar la cantidad de asignaciones actuales y esa misma cantidad debe asignarse en el espectro digital. Es decir, desde ya está tutelando una realidad que se espera ocurra a futuro. Es decir, no está operando, pero ya la sala fija un límite y un marco de una cuestión que no está en nuestra realidad actual, no existe. Entonces, nosotros creemos que era una gran posibilidad la digitalización para que entraran nuevas personas, porque cuando hablas del espectro radioeléctrico es un bien limitado. Y hablando de pluralidad democrática, las fuentes de información que debe contar la ciudadanía deben ser plurales de la misma manera. Sin embargo, actualmente la Superintendencia de Competencia ha advertido de una concentración y eso está prohibido en estándares internacionales de derechos humanos porque la libertad de expresión colisiona con monopolios u oligopolios de medios de comunicación. De alguna manera, mantener la distribución actual sería desaprovechar la digitalización en 2019. Sí, sin duda. Sí, vamos a hacer una pausa porque vamos a seguir hablando. Hemos hablado y se señaló por ahí la palabra expropiación. Quiero que hablemos de eso un poco y también del tema de cómo fueron adquiridas en el pasado estas frecuencias. Nosotros vamos a hacer una pausa. Enseguida continuamos conversando con Roberto Rugamas y Oscar Campos. Ambos son miembros de la Red por el Derecho a la Comunicación. Ya regresamos. Gracias por seguir informándose junto a nosotros. Roberto Rugamas y Oscar Campos, miembros de la Red por el Derecho a la Comunicación, se encuentran con nosotros. Estamos analizando la concentración de operadores de radio y televisión en el espectro radioeléctrico, analizando una reciente sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la Ley de Telecomunicaciones. Ambos han sido muy claros sobre la importancia que para 2019 sea necesario garantizar la pluralidad de actores en el espectro. Ha dicho Roberto, este es un espectro limitado y es un bien público. Sigamos en la misma línea, Oscar, porque usted decía, esto en ningún momento habla de una expropiación. Pero, a ver, ¿qué pasa si estas personas, estos concesionarios, estos operadores, ya han adquirido una frecuencia ahora en 2019 entre el dividendo digital? Es decir, esa frecuencia se amplía y la posibilidad de incorporar nuevas frecuencias a ese, digamos, a la parte que ellos tienen como propietarios, que antes no existían. ¿Cómo esto no deriva en una expropiación? Cuando ustedes dicen aprovechemos el dividendo digital, si es un dividendo que prácticamente les pertenecería a ellos. Según la Sala de lo Constitucional y según como está redactado el texto de la sentencia, deja entrever posiblemente que las frecuencias que puedan surgir del dividendo digital en el proceso de digitalización, independientemente del estándar que se vaya a utilizar para ese proceso, unas te podrán dar 4 frecuencias, otras te podrán dar hasta 8 frecuencias digitales dentro del mismo rango de ancho de banda. La sala dice que se respete el ancho de banda con el cual se ha otorgado la concesión. Sin embargo, nosotros le presentamos en el recurso de aclaratoria que nos explique qué va a pasar con aquellas frecuencias que surjan de la digitalización, lo que se conoce como dividendo digital, si ellos no han cancelado en primer lugar por el uso de esa concesión o por el uso de esa frecuencia. Ellos cancelaron para poder tener una señal análoga. Entonces ahora le pedimos a la sala que nos explique, ellos seguirán teniendo por derechos adquiridos una señal digital o si van a tener derecho a 4 o 8 señales más. Entonces esto va a venir a concentrar aún más el espectro radioeléctrico, como lo decía Roberto, que es muy limitado. El superintendente de competencia, de hecho, hay un informe reciente de hace menos de un mes en el cual señalaba que más del 85% de la publicidad en la televisión pública abierta está acaparado en un solo grupo hegemónico. Entonces creemos que esto es muy peligroso si la sala no logra aclararlo para que la Asamblea Legislativa pueda regular. La CIGET tiene las funciones de poder establecer algunos requerimientos para el momento de la digitalización y creemos que es importante que la sala lo haga. No hablamos de expropiación porque no sabemos si efectivamente ahorita la sala resolverá diciendo que las nuevas frecuencias van a ser sometidas a concurso o si seguirán siendo asignadas a los concesionarios actuales. Excelente, muy claro eso. Hay una frase que utilizó en este mismo espacio de entrevista el superintendente de competencia. Él decía que tal como está señalada hoy la sentencia, grandes propietarios se convierten en latifundistas, limitando la participación de nuevos sectores en el espacio reducido. ¿Coinciden ustedes en esto, Roberto? Desde luego, yo quisiera también aclarar por qué no estamos hablando de una expropiación
Y es que, bueno, en ese sentido la ley es clara, la ley de telecomunicaciones lo reconoce, el espectro radioeléctrico es un servicio público, la titularidad nunca la pierde el Estado. Lo que pasa es que cuando se da una concesión, y la ley así también lo reconoce, y la sala lo fortaleció, lo avaló, que al otorgar una concesión, esto entra en la esfera del derecho privado para el concesionario, de tal manera que lo puede explotar. Ese derecho de explotación es parte del derecho privado, lo puede donar, vender, arrendar, y lo ve como un derecho absoluto. Entonces, también la sala, en el camino de su sentencia argumentativa, incluye otro criterio, y es que dice también las frecuencias de audiovisuales son esenciales a la comunidad, son un servicio esencial a la comunidad, y esto también lo pone dentro de la categoría del derecho social. Entonces nosotros esperábamos que en su fallo privilegiara los intereses sociales o de la colectividad por sobre el interés privado. No fue así, porque la Sala de lo Constitucional dijo efectivamente la renovación automática de frecuencias por otros 20 años más es inconstitucional. Correcto. Sin embargo, se les va a autorizar una vez más porque ya hay derechos adquiridos, inversiones que tienen que recuperar, hay un capital que se está trabajando, entonces los inversionistas tienen derecho a recuperar durante 20 años más, y con eso, en la práctica, lo que hizo es una especie de eternización de las frecuencias, de las concesiones, porque las fijó para un periodo mínimo de 40 años. Teniendo como prioridad la utilidad de las empresas antes de las inversiones previas. Exacto, y para nosotros privilegiaba más la libertad de expresión, la pluralidad informativa y comunicacional. Entonces, eran dos bienes en colisión. Excelente, muy claros ambos. Tengo que seguir avanzando en la entrevista y quiero la opinión de los dos. Primero con usted, Oscar. En el recurso de aclaratoria, ustedes piden a la sala que diferencie entre las concesiones otorgadas bajo la actual ley de telecomunicaciones de aquellas que se realizaron previo a la vigencia de la ley. Yo quiero saber cuál es la diferencia entre el procedimiento que se otorgó previo a la ley de telecomunicaciones de la que se dio en el marco de esa ley. Claro, con la entrada en vigencia de la ley actual de telecomunicaciones se establecieron ciertos parámetros, la subasta, la creación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, el mecanismo de cómo se lleva a cabo la solicitud para una concesión. Sin embargo, con anterioridad, en base a la ley actual o la ley Antel que se le conocía, este tipo de mecanismos de acceso no era tan sistemático, era más, digámoslo así, me cae bien un dedazo, te la otorgo la concesión. Arbitrario. Entonces, muy arbitrario. Nosotros hemos presentado como Redco hace más de un año muchas solicitudes de investigación a la Fiscalía General de la República y a la actual Secretaría de Transparencia y Participación Ciudadana que haga una investigación sobre aquellas concesiones que fueron otorgadas de manera irregular, ya sea por la ley anterior o por la ley de telecomunicaciones, a efecto de que la sala pueda reconocer si existe alguna vulneración de derechos constitucionales en el otorgamiento de estas frecuencias, y que también nos pueda decir si estas seguirán siendo concesionadas o se tendrán que suspender en base al imperio de la ley. Roberto, si se determina que la concesión, bueno, en primer lugar, si la sala determina que es importante poder hacer la diferencia entre aquellas concesiones otorgadas previo a la ley de telecomunicaciones y se determina que hubo arbitrariedades en esta asignación, la postura de Redco es que estas frecuencias no pasen automáticamente a la digitalización, a este proceso de asignación de nuevas frecuencias. Nosotros creemos que todo el espectro radioeléctrico va a someterse a ese proceso de digitalización. Lo que habría que hacer es buscar algún proceso de nulidad de estas asignaciones y en tal caso también revocarlas, porque tienen como fundamento criterios arbitrarios que no están acordes a la ley. Entonces esa renovación automática tampoco aplicaría y tendrían que someterse, esperamos que ya para ese momento exista regulación de la Asamblea Legislativa en ese sentido, para que las frecuencias que pudieran ser liberadas después de procesos de nulidad o de revocatoria pudieran ser asignadas a nuevos concesionarios elegidos con criterios técnicos en concurso público. Que de hecho ya debería de existir una ley, porque la sala le ha dado a la Asamblea hasta el 31 de diciembre de este año para legislar para sobre ese ese momento, tema. sí, para ese momento la Asamblea tiene la obligación de emitir esos nuevos criterios y reformar la ley de telecomunicaciones. Excelente. A propósito de las reformas que hay que hacer a la ley, yo les pregunto, porque la Superintendencia de Competencia, el superintendente ha dicho que hoy por hoy la ley es débil, incluso en la fase previa, para poder determinar si existe una concentración de operadores del espectro radioeléctrico. Él decía incluso que en estas fases
sumados incluso los 10 operadores más importantes, no alcanzan el umbral económico mínimo que requiere la ley de competencia para poder proceder a un análisis previo, es decir, un techo muy alto que establece para proceder a acciones previas. Yo quiero saber, primero con Roberto, ¿cuál es la reforma que debe incluir en materia de regulación de la concesión en lo relacionado a la Superintendencia de Competencia? ¿Qué nuevas atribuciones debe tener la superintendencia? Bueno, una de las principales recomendaciones es que haga un estudio técnico de todo el mercado, que pueda imponer sanciones, que pueda emitir a la vez, frenar procesos de concesión, de nuevas concesiones, cuando encuentre que existe ya acumulación de cierta cantidad de frecuencias de un mismo titular. Y en este caso a veces se cometen fraudes de ley a través de prestanombres o testaferros que ya posee un grupo comercial, posee cierta cantidad de asignaciones y compra otras con personas que pertenecen a ese mismo grupo, pero en calidad de sujetos individuales. Entonces tendría que tener más facultades investigativas y poder frenar y prohibir que estas personas adquieran por estas otras vías fraudulentas nuevas concesiones. Excelente. Oscar, el Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia ha sugerido a la Asamblea Legislativa introducir en la Ley de Telecomunicaciones un articulado que reenvíe a la Superintendencia de Competencia el análisis de condiciones de competencia en ese tipo de transacciones de frecuencias. ¿Qué opinan de eso? Sí, precisamente nosotros en el pliego de reformas que estamos trabajando a la Ley de Telecomunicaciones, uno de los elementos más importantes es reconocer la labor de la Superintendencia de Competencia. En el Consejo Directivo y en las atribuciones del superintendente están las de emitir opiniones consultivas y opiniones vinculantes también en materia de concentración o prevención de la concentración económica, y creemos que la ley de telecomunicaciones actuales no está cumpliendo con su rol en ese tema. Entonces es importante que la ley reconozca la labor de la Superintendencia de Competencia y remita a ellos ese tipo de controles a efectos de evitar las concentraciones. Ya hemos tenido ejemplos, por ejemplo, en el caso de empresas telefónicas. Una empresa acá en El Salvador trató de comprar a otra, pero la Superintendencia de Competencia detuvo esa compra porque esta fusión de estas dos empresas iba a tener una posición demasiado dominante en el mercado, una concentración. Entonces creemos que lo mismo debe de hacer para radio y televisión. Excelente, Roberto. Tengo que ir cerrando la entrevista. Me gustaría conocer cuáles son las acciones siguientes de la Red por el Derecho a la Comunicación previo al límite que estableció la Sala a la Asamblea para reformar la ley. Bueno, una de las principales acciones que se están estudiando es acudir a instancias internacionales, dado que los criterios de pluralidad han sido dados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la UNESCO, considerando la libertad de expresión como un bien esencial a la comunidad y a la democracia. Entonces podríamos acudir al sistema interamericano vía una opinión consultiva, si lo pide el Estado salvadoreño, o una medida cautelar que frene la siguiente prórroga automática de las concesiones. ¿De qué depende tomar una u otra opción? Bueno, tiene que hacerse una serie de evaluaciones también de los criterios que sean más favorables para la colectividad y quién tiene mayor facultad de frenar y de incidir políticamente. Excelente. Oscar, Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes dos han sido muy claros para poder explicarle a la gente de qué estamos hablando. Seguirán siendo también invitados a este espacio para seguir debatiendo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Saúl. Un placer. Roberto, muchas gracias. Gracias a todos. También a ustedes que han estado pendientes de la entrevista, les recuerdo, se repite a las 11 de la noche y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube, Expresa TVX. Hacemos una pausa y volvemos con más noticias.